Habla con mi hijo sordo, ahora gritó el millonario, mofándose de la camarera delante de cientos de invitados, pero solo 3 segundos después la acción de la joven hizo que el magnate se paralizara a nadie. Podía imaginar que ese pequeño gesto desenmascararía un secreto que habían ocultado durante 10 años, y fue el propio millonario quien tuvo que enfrentarse primero a esa cruel verdad antes de continuar leyendo qué piensas de la acción de la camarera. Deja tu comentario para que juntos comencemos esta historia. La voz fría y cortante del millonario Ricardo Montalvo, un hombre de 36 años alto y rebosante de poder, resonó en el salón dorado de la hacienda Montalvo, silenciando abruptamente a la orquesta y el delicado tintineo de las copas. Ricardo, con su traje negro impecable y una mirada demasiado afilada para ocultar la tensión que se le notaba en cada paso, se mantuvo rígido, mirando a la persona frente a él como si su mera existencia le causara impaciencia. La señalada era Sofía, una camarera de 24 años de complexión pequeña, cabello castaño oscuro recogido en una coleta, rostro curtido por el sol y ojos marrones que ahora se abrían por la estupefacción. La bandeja de copas que sostenía tembló ligeramente. Bajo la luz del candelabro de cristal, su humilde uniforme contrastaba dolorosamente con los invitados envueltos en sedas blancas, perlas y perfumes carosa. Solo unos pasos, Mateo, un niño de 6 años. Vestido con una camisa blanca y un suéter azul claro, se escondía detrás de una columna de piedra. Su rostro infantil era regordete, pero sus ojos negros y profundos reflejaban un cansancio que ningún niño debería llevar. Estaba acurrucado como si toda la sala fuera demasiado ruidosa, demasiado brillante y demasiado extraña para alguien tan pequeño como él. En medio de los susurros que la rodeaban, Sofía agachó la cabeza tratando de mantener la compostura al escuchar comentarios tras su espalda. Acaba de empezar a trabajar, que no sé hacer. Que al joven amo, qué aspecto tan vulgar, mordió suavemente el interior de su mejilla, un hábito que usaba para evitar responder a lo que consideraba una injusticia. Al darse la vuelta para continuar su trabajo, su mirada se cruzó con la de Mateo. Fue solo un segundo muy breve, pero en esos ojos enrojecidos vio una mezcla de terror y agotamiento que había visto incontables veces en su propio hermano menor. Sofía le dedicó una leve sonrisa tan suave como un suspiro, pero fue el consuelo más pequeño que pudo enviarle. Todo estará bien, pero Ricardo vio ese instante a través de otro prisma, el del padre consumido por el miedo. Hacía solo unos minutos había recibido un informe hospitalario que indicaba que la audición de Mateo estaba inestable, haciendo que meses de ansiedad se comprimieran en él como una bomba a punto de estallar. Ahora, al ver a su hijo cerca de una extraña, justo cuando el niño estaba tenso, convirtió toda su confusión emocional en la frialdad que solía usar para protegerse. Se dirigió directamente a ella, su gran sombra cubrió a Sofía y su voz resonó: está tratando de hablar con mi hijo sordo que cree que puede enseñarle una camarera como usted el aire. Se espesó de inmediato. Algunos invitados se taparon la boca y rieron con miradas de desdén. Sofía bajó el rostro, intentando tragar la humillación que le subía por la garganta, pero justo en ese momento, Mateo hizo una mueca cubriéndose los oídos. Con sus pequeñas manos su rostro se contrajo como si sufriera un dolor agudo y punzante, no por miedo sino por dolor real. Sofía lo vio claramente, pero Ricardo no. Él solo vio a su hijo retroceder de la extraña y agitó la mano con impaciencia. Váyase. Sofía sintió dándose la vuelta para marcharse, intentando evitar que la bandeja se le resbalara de las manos mientras su corazón latía descontroladamente, pero al pasar junto a Mateo el niño levantó la vista hacia ella, ojos grandes y enrojecidos, una mano pequeña apretándose la oreja, su cuerpo temblando levemente como si luchara contra un sonido que le causaba un dolor sofocante. Nadie se dio cuenta, ningún adulto en esa lujosa mansión vio eso excepto Sofía, y ella se detuvo. Solo un respiro, una apretona al borde de la bandeja, un destello repentino en su mente como una advertencia. En esa mirada de Mateo vio el mismo terror que su hermano había tenido en el hospital, el miedo de un niño que escuchaba demasiado dolor o que no escuchaba nada más que pitidos ensordecedores que lo hacían encogerse como una hoja arrugada. El corazón de Sofía dio un vuelco. Ella entendió por instinto, por intuición, por la experiencia de alguien que había trabajado en 3 empleos para salvar a otro niño como el Mateo. No solo estaba cansado, no solo era sensible, no solo era sordo, estaba sufriendo un dolor que nadie se molestaba en mirar de cerca. Y justo en ese breve instante, en medio de la sala llena de risas elegantes y la indiferencia de los adultos poderosos, Sofía entendió algo grabado en su corazón. Este niño no necesitaba que nadie hablara con él, estaba pidiendo ayuda y ella era la única que lo veía. Apretó la bandeja, respiró hondo, su corazón temblaba, pero se mantenía firme porque en solo unos minutos, a partir de ese pequeño momento, la vida de los 3 tomaría un rumbo que nadie esperaba. Alguna vez ha presenciado a un niño sufriendo en silencio de esta manera. El fuerte golpe de una puerta en el pasillo de servicio, después de la fiesta, hizo que Sofía se sobresaltara como si alguien la hubiera sacado a la fuerza de sus pensamientos. Ese sonido era seco, cortante, y resonó en el recuerdo de hacía unos minutos. El
momento en que Mateo hizo una mueca sujetándose la oreja como si sufriera un dolor que nadie se molestaba en ver. Un empleado pasó junto a ella, sosteniendo una pila de bandejas, y comentó casualmente: el joven amo se irrita fácilmente un ruido fuerte y se pone nervioso como si le estuvieran regañando. La voz del hombre no mostraba la menor preocupación, como si hablara de un objeto frágil. Sofía sintió un nudo en el pecho. Al escucharlo entró en el pasillo y vio a Mateo inmediatamente. El niño estaba en cuclillas en la esquina de la pared con la cabeza gacha y las manos apretando su cabeza, pero todos en la hacienda pasaban por allí como si él no existiera. Nadie preguntó, nadie miró, nadie se detuvo en medio de la música que resonaba desde el salón de fiestas. El pasillo donde él se sentaba estaba silencioso como un vacío que alguien había olvidado intencionalmente. Sofía se acercó, pero fingió estar revisando los manteles en el carrito de servicio para no llamar la atención. Ajustó la esquina del mantel excusándose para inclinarse más tiempo y observar a Mateo de cerca. Su mirada se movió rápidamente a ambos lados, un hábito que había adquirido en sus 2 semanas de trabajo bajo la supervisión de Vidal. Luego se acercó lentamente a él. Se agachó a su altura, moviendo suavemente las manos para hacer algunos gestos familiares, los mismos que usaba para preguntarle a su hermano: ¿estás bien? ¿Tienes miedo? No. Mateo abrió los ojos. Sus ojos estaban enrojecidos por el sufrimiento, pero aún cautelosos la miró fijamente durante mucho tiempo, demasiado tiempo para un niño que estaba sufriendo. Esa mirada parecía evaluar si ella era una persona segura. Sin embargo, su mano se cerró suavemente, escondida detrás del carrito, para que Vidal no viera el pequeño gesto tranquilizador que intentaba enviarle a Mateo. Vidal sacó un pañuelo de su bolsillo cubriendo la visión de Mateo, luego giró al niño y lo empujó, un movimiento brusco, pero claramente un hábito de disciplina infantil en esa casa. Mateo lo siguió como una pequeña máquina acostumbrada a obedecer órdenes, pero Sofía aún pudo ver su rostro todavía con la mueca de dolor, sin desaparecer cubierto por el pañuelo. Apretó los labios con fuerza para no dejar escapar una protesta. La indignación le subió ardiendo por el cuello, pero tenía que reprimirla. Una reacción impulsiva ahora significaba perder su trabajo y no podía perderlo, no cuando su hermano seguía en el hospital esperando cada euro para su tratamiento. Sofía regresó a la zona de preparación de postres, fingiendo ordenar copas, limpiar paños, ajustar utensilios, movimientos repetitivos para que Vidal creyera que solo estaba haciendo su trabajo habitual, pero su mente seguía atrapada en ese pasillo. La mirada de dolor de Mateo, el golpe de la puerta, la voz humillante de Ricardo, todo pasaba por su cabeza como una cinta estropeada. El empleado de la cocina a su lado preguntó en voz baja: ¿está bien, señorita? Sofía solo negó con la cabeza. No se atrevía a hablar, temía que solo con pronunciar una palabra todo se desbordaría en lágrimas. Los días siguientes Sofía observó a Mateo más, pero de forma más discreta. Mateo siempre llevaba un pañuelo, una bandeja de limpieza o el carrito de comida para disimular su mirada. Se paraba detrás de las cortinas mientras ajustaba los cordones o se agachaba para recoger una bandeja caída para espiar a Mateo encogiéndose por un ruido fuerte. Siempre parecía ocupada, pero su corazón solo se enfocaba en el niño. Cada vez que una puerta se cerraba con fuerza, Mateo se sobresaltaba hasta el punto de apretarse las orejas como si alguien lo estuviera apuñalando. Cuando la luz cambiaba de repente fruncía el ceño, evitaba los lugares ruidosos y él nunca sonreía a nadie en la casa. Se daba cuenta intencionalmente, no querían darse cuenta. Un niño que no encajaba en la imagen de una familia rica a menudo era apartado. Así Ricardo seguía cruzando el pasillo con el teléfono pegado a la oreja, reuniones constantes, llamadas confidenciales, tanto que en realidad no veía dónde estaba su hijo. Una vez, al pasar por casualidad, vio a Sofía mirando en dirección a Mateo. Su mirada se deslizó sobre ella, fría y cautelosa, una advertencia tácita. Sofía retrocedió medio paso, pero no dejó de observar, solo lo hizo de forma más encubierta. Comenzó a resistir de la manera más silenciosa posible. Al limpiar las ventanas de la sala de juegos, ralentizaba su mano para que Mateo pudiera ver algunos pequeños gestos. Él no respondía, pero tampoco se daba la vuelta. Al día siguiente, dobló un pájaro de papel y lo dejó frente a la puerta de su habitación. Al día siguiente había desaparecido. Él dejó una pequeña nota, dibujando una cara sonriente. También desapareció. Mateo no respondía con palabras, pero miraba, y eso fue suficiente para que Sofía continuara. Una tarde, cuando el sol se inclinaba sobre el suelo del pasillo, Sofía vio a Mateo sentado solo en el umbral de la sala de juegos. Se rascaba la oreja continuamente, sus labios estaban apretados en una línea recta. Mientras intentaba aguantar la escena, hizo que Sofía se detuviera. El niño no lloraba, no gritaba, no llamaba a nadie, solo aguantaba, y eso dolía más que un grito. Sofía se acercó despacio, suave, sin hacer ruido, se agachó a su altura extendiendo la mano muy lentamente. Mateo levantó la vista por primera vez en días, la miró
directamente a los ojos y dijo como preguntando. ¿Es seguro? Ella sintió suavemente un pequeño sentimiento seguro. Mateo la miró por unos segundos más y luego levantó ambas manos haciendo señas muy despacio, muy difícilmente, como si cada movimiento estuviera reprimido por el miedo acumulado. Durante años de dolor solo una palabra, pero fue el primer ruego de ayuda. Sofía se quedó paralizada, su mano tembló ligeramente, su corazón se sintió oprimido en ese instante. Ella supo lo que estaba atormentando a este niño. No era el silencio, no. Era solo sordera, no era sensibilidad, sino otra causa, algo más grande y más peligroso. El pasillo después de la cena estaba extrañamente silencioso. Las lámparas de pared emitían parches de luz amarilla pálida brillando en el suelo de baldosas, pero no lo suficiente para calentar el frío que se había espesado en el aire. Sofía recogía las copas con restos de vino turbio tratando de alejar las imágenes de su cabeza, pero su mente seguía repitiendo el momento en que Mateo se tapó la oreja, con los ojos entrecerrados por un dolor que nadie se molestaba en notar. Justo cuando se daba la vuelta para salir de la cocina auxiliar, un sonido pequeño, muy pequeño, resonó desde la sala de juegos al final del pasillo. No fue un grito ni un estallido, fue solo un sollozo ahogado, como si alguien intentara tragar alguna molestia que no podía expresar. Sofía se detuvo inmediatamente. Una sensación de inquietud le recorrió el estómago, tan clara como una premonición que no podía ignorar. Dejó la bandeja junto a la pared, se secó rápidamente las manos aún húmedas por el lavado y se dirigió rápidamente hacia la puerta entreabierta. La puerta se abrió muy suavemente. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba la sala de juegos, cubriendo todo con un falso color de paz. En la esquina, Mateo estaba acurrucado con ambas manos cubriendo sus oídos, sus hombros temblando rítmicamente como si luchara contra una ola aparentemente invisible. Ya no había nada que ocultar, no le quedaban fuerzas para fingir calma. Sus ojos enrojecidos miraban el suelo frío sin darse cuenta de que alguien estaba parado en la puerta. El corazón de Sofía se encogió. Mateo se arrodilló a su lado, tratando de mantener la voz lo más baja posible para no asustarlo. Mateo, ¿te duele? El niño levantó la vista. Noah sintió levemente, como de costumbre, sino con fuerza, rápidamente, como si finalmente alguien le hubiera preguntado lo que había querido decir durante mucho tiempo. Su respiración era entrecortada, cada jadeo era un ruego de ayuda atrapado en su pecho. Sofía extendió la mano centímetro a centímetro, lenta y pacientemente, como si se acercara a un pajarito asustado. Al ver que Mateo no se encogía, se atrevió a poner la mano sobre su cabeza y girar suavemente su pequeño rostro hacia la luz. Déjame ver, está bien. Su voz temblaba, pero era lo suficientemente suave para tranquilizarlo. Entonces Sofía inclinó la cabeza del niño, acercando sus ojos al orificio de la oreja. La luz amarilla reflejó un punto negro muy pequeño, tan pequeño que por un instante pensó que era solo la sombra de un mechón de pelo que caía sobre su frente. Sofía entrecerró los ojos, tratando de concentrarse más. ¿Qué era eso? Parpadeó una vez, otra vez, y un tercio vez cada vez. Ese punto negro parecía estar en una posición ligeramente diferente. No era obvio, no era un movimiento, simplemente no era fijo. Sofía inclinó su propia cabeza hacia la derecha, luego hacia la izquierda. La confusión se convirtió en una pregunta. Fogas, lo estoy imaginando. Levantó la mano para ajustar la lámpara de noche, girándola para que la luz brillara más profundamente en la oreja de Mateo, pero cuando la luz incidió directamente lo vio más claro, un pequeño objeto negro, como si hubiera sido metido a la fuerza en el canal auditivo. No era un trozo de papel, no era polvo, no era cera, sino un objeto con una superficie lisa y brillante que reflejaba la luz como un metal muy tenue. La garganta de Sofía se cerró. No podía ser algo natural. Mateo se movió ligeramente, su rostro contraído por el dolor, inclinó la cabeza hacia un lado, luego de repente agarró con fuerza el borde del delantal de Sofía, apretándolo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo temblaba ligeramente, sin emitir sonido, solo transmitiendo el miedo a través de cada respiración. Ella le puso la mano en la espalda, acariciándolo suavemente como si consolara a un hermano enfermo. Estoy aquí, no me iré, de acuerdo. Mateo la miró con los ojos inyectados en sangre. Esa mirada no era solo dolor, era la desesperación de un niño que había intentado aguantar demasiado tiempo y por primera vez en esa casa encontró a alguien a quien atreverse a aferrarse. Sofía respiró hondo, inclinando un poco más la cabeza del niño. No podía confiar solo en un ángulo, no podía cometer un error. Miró por segunda vez, por tercera vez, y a la cuarta, ese pequeño punto negro reflejó la luz en un destello, como si su superficie tuviera una fina capa de material metálico. No era biológico, no era un insecto, no era nada que hubiera visto en el oído de una persona. Su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el sonido reverberando en sus propios oídos. El aire en la habitación era tan denso que era difícil respirar. Retrocedió un poco, cubriéndose la boca con la mano para evitar que se le escapara un jadeo, no porque temiera el objeto, sino porque entendía lo que estaba justo frente a sus
Ojos, esto no fue un accidente, no, fue un objeto extraño que entró por casualidad, parecía haber sido colocado allí intencionalmente. Mateo se inclinó como si el dolor se extendiera por toda su cabeza. Sofía miró hacia el pasillo, seguía vacío. Ni Vidal, ni sirvientes, ni Ricardo, nadie sabía que este niño estaba temblando de dolor. Nadie escuchó el sollozo ahogado en su garganta. Sofía tragó saliva con fuerza, un escalofrío le recorrió la espalda, pero la determinación se encendió más rápido que el miedo. Se agachó susurrando para sí misma: si no hago algo, nadie lo hará. Su mano tembló al meterla en el bolsillo del uniforme. Sus dedos tocaron el metal frío y familiar, el alfiler de plata que siempre llevaba para sujetar su delantal, un objeto pequeño en el que nunca había pensado hasta ahora. Por primera vez en su vida, ese pequeño objeto era a la vez aterrador y tan importante que podría cambiarlo todo. Sofía lo apretó en su mano, sintiendo como sus dedos se enfriaban por la tensión. Luego miró a Mateo. El pequeño niño acurrucado, sus ojos pidiendo ayuda en silencio. En ese momento, supo claramente su próxima acción cambiaría la vida de los tres para siempre. Alguna vez ha conocido a un niño que solo necesitaba que alguien se tomara el tiempo de mirarle a los ojos. Sofía intentó mantener una respiración constante, aunque todo su pecho se contraía al ritmo del temblor del niño. Frente a ella, el alfiler de plata estaba frío, el sudor lo hacía resbaladizo, pero ella lo apretaba con fuerza, sin permitirse retroceder. Mateo la miró. Ya no había miedo, solo confianza, una confianza que nunca había depositado en ningún adulto en esa hacienda. No tengas miedo, susurró Sofía, su voz apenas un aliento seré, muy suave. El niño se detuvo un segundo, luego asintió, un pequeño gesto pero suficiente para que Sofía sintiera que alguien le había puesto sobre los hombros una promesa sagrada. Tenía que hacerlo bien, no podía fallar. Sofía giró la lámpara de noche, ajustándola para que la luz brillara directamente en el canal auditivo de Mateo. Él se estremeció levemente, pero no se apartó cuando Sofía puso una mano en su hombro para mantenerlo quieto. Cada movimiento fue lento, preciso, como si estuviera desactivando una bomba que había estado inactiva durante demasiado tiempo. Sofía inclinó la cabeza del niño un poco más hasta que el pequeño ángulo que necesitaba ver estuvo completamente expuesto. Luego introdujo la punta del alfiler, un MMA. La vez el aire en la habitación, se espesó. La respiración constante de Sofía y los pequeños sollozos de Mateo se fusionaron en un silencio asfixiante. La punta del alfiler tocó algo suave y ligeramente pegajoso, pero una fuerza de retroceso surgió haciendo que la mano de Sofía se retirara. Por instinto cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y luego se obligó a mantener la mano firme. Ya hasta susurró, sin saber si le hablaba. Mateo a sí misma enganchó suavemente. Una clara sensación de deslizamiento se transmitió a sus dedos, como si estuviera sacando un objeto extraño que encajaba perfectamente en la piel de donde no pertenecía, y entonces un pequeño objeto cayó en la palma de Sofía. Ella miró hacia abajo y se quedó helada. Un objeto negro húmedo del tamaño de un guisante, sin movimiento aparente, pero parecía haber sido reposicionado ligeramente por el reflejo de la luz como un objeto diseñado para adherirse al canal auditivo. No era un insecto, no era cera, no era un trozo de juguete, sino un diminuto objeto obstructivo con una superficie similar al metal, un objeto con intención. Sofía contuvo la respiración, su corazón latía descontroladamente contra su caja torácica. Mateo también se quedó inmóvil, levantó la mano para tocar su oreja, cerró los ojos, los abrió y luego inclinó la cabeza hacia un lado como si verificara la extraña sensación que acababa de surgir, y luego escuchó el sonido de las cortinas susurrando al ser movidas por el viento. Todo el cuerpo de Mateo se sobresaltó como una pequeña criatura que percibe el mundo por primera vez. Abrió mucho los ojos, su boca se entreabrió como si intentara capturar el sonido que acababa de llegar, y luego un pequeño sonido salió de su garganta. No era una palabra completa, eso no era el nombre de nadie, era solo un sonido simple, pero era un sonido que emitía porque se escuchaba a sí mismo. Sofía se inclinó hacia adelante, cubriéndose la boca con ambas manos para no estallar en lágrimas. Las lágrimas le corrían por las mejillas calientes como si hubieran liberado un nudo que se había retenido durante demasiado tiempo. Hola, Mateo, ¿puedes oír? Su voz temblaba. Mateo giró la cabeza, siguiendo el sonido del viento. Se sobresaltó, luego dejó escapar una exhalación suave como una risa, pero aún vacilante por no estar acostumbrado al sonido. El niño temblaba de emoción, su pequeña mano se posó en su pecho como si sintiera el sonido que pasaba por su oído directo a su corazón. Por primera vez en su vida, el niño escuchaba el mundo. Los pasos apresurados resonaron en el pasillo, pesados, rápidos, caóticos. Sofía se giró. Mateo también se giró, reaccionando al sonido instintivamente, algo que nunca había hecho. La puerta se abrió de golpe. Ricardo estaba allí, su traje desaliñado, su corbata ladeada, su respiración agitada como si hubiera corrido por toda la hacienda. Su mirada era de pánico.
Buscando algo luego se fijó en la escena. Ante el Sofía arrodillada, Mateo de pie con la mano en la oreja, un objeto negro y pequeño en la palma de Sofía y lo más importante, Mateo giró la cabeza al escuchar sus pasos. Ese momento hizo que Ricardo retrocediera medio paso. Su rostro estaba pálido, abrió y cerró la boca como si le hubieran cortado la respiración. Mateo, su voz se quebró desprovista de la frialdad habitual. El niño lo miró no con la mirada vaga de siempre, sino con los ojos bien abiertos como si estuviera reconociendo el sonido del hombre que estaba frente a él. No habló, no llamó, solo miró, pero solo eso fue suficiente para que Ricardo casi se desplomara. Dio un paso más hacia su hijo, su mano temblaba como si no supiera dónde tocar primero. Tú puedes oír. Mateo no respondió con palabras, pero se llevó la mano a la oreja, luego giró la cabeza, siguiendo el sonido de la voz de Ricardo. Un movimiento pequeño, pero era un movimiento que un niño completamente sordo nunca haría. Ricardo se llevó la mano a la boca, se inclinó a media, sus ojos se enrojecieron por la conmoción y la esperanza a la vez. Sofía no se atrevió a decir una palabra, solo se quedó allí con el objeto extraño aún en su mano. Su corazón latiendo tan rápido que dolía. La habitación parecía inmóvil y en ese silencio solo los tres entendieron que esa noche sus vidas habían tomado un rumbo diferente, un rumbo que nadie esperaba, un rumbo donde toda la verdad ya no podría ser ocultada. Ricardo se quedó paralizado, como una estatua de piedra. A medio terminar, todos sus sentidos parecieron desgarrarse al mismo tiempo. La mirada de Mateo girando hacia ella, forma en que el niño se tocaba la oreja como si sintiera el mundo por primera vez, y el objeto negro y húmedo en la palma de Sofía. Su corazón dio un vuelco, el aire en la habitación se espesó. Mateo acababa de oír o estaba soñando, era algún tipo de incidente que lo estaba engañando. Ricardo abrió la boca pero no pudo pronunciar ninguna palabra. Su mirada se dirigió al objeto extraño. Estaba allí, pequeño, negro como una mancha de tinta, en la palma pálida de Sofía. Una sensación de horror lo recorrió, encendiendo una pregunta instintiva. ¿Pero qué es esa cosa y por qué estaba en el oído de mi hijo? Luego, el miedo se transformó en ira, no porque estuviera seguro de que ella había lastimado a su hijo, sino porque no entendía lo que estaba sucediendo y esa oscuridad lo hacía sentir como si estuviera al borde de un acantilado. Sofía abrió la boca, su voz pequeña y temblorosa. Señor Ricardo, yo soy yo. No hice la frase, no se completó porque Mateo se sobresaltó por un sonido de pasos ligeros detrás. La puerta se abrió de golpe. Vidal entró seguido por dos guardaespaldas como dos sombras prefabricadas. Su rostro era tranquilo hasta la frialdad. Su mirada se deslizó sobre Sofía como marcando una culpa. Señor, dijo Vidal despacio, con cada palabra clara, vi a esta mujer meter un objeto en la oreja del joven amo, una frase concisa, fría, preparada de antemano. Sofía sintió como si alguien la hubiera empujado al fondo de un pozo. Abrió la boca pero no emitió sonido. Ricardo se giró hacia Vidal, sus ojos se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron. Escepticismo miró a Sofía, Ricardo, luego a Mateo, el niño acurrucado contra la pared, su mano aún tocando su oreja, sus ojos todavía húmedos. Ricardo habló lentamente con cautela. Sofía acaba de salvar a mi hijo. Yo vi claramente que le dolía y ahora reacciona al sonido porque querría ella hacerle daño. Vidal no cambió su expresión. Señor, hay personas que cometen actos imprudentes para llamar la atención, para hacerse pasar por héroes. El guardaespaldas a su lado asintió como afirmando. Sofía quería protestar, quería gritar que no era así, pero su garganta estaba cerrada, todo su cuerpo estaba helado. Ricardo volvió a mirar su mano, el objeto extraño seguía allí, pequeño, negro, húmedo, no encajaba en ninguna explicación que él hubiera escuchado. Sofía, Sofía, dijo Ricardo, su voz grave y baja, porque esa cosa está en su mano. Sofía abrió la boca, pero solo pudo decir, estaba en la oreja de él. Yo lo vi a Mateo, le dolía, yo lo vi. Mateo sollozó suavemente, no por dolor, sino porque la voz fuerte lo asustó. Se cubrió la oreja, todo su cuerpo se encogió como si alguien le hubiera encendido un flash en los ojos. Ricardo vio esa reacción y, justo en ese momento, vaciló. Mateo seguía temiendo el sonido. Ese objeto extraño parecía aterrador, pero luego una ráfaga de aire frío sopló por el pasillo. La lámpara de techo se balanceó ligeramente, el sonido de las cortinas rozándose. Mateo giró la cabeza, siguiendo el sonido, un movimiento pequeño pero que apuñaló el corazón de Ricardo. Su hijo realmente podía oír la alegría, no había tenido tiempo de completarse cuando el pánico se apoderó de él, y si ese objeto era lo que había estado causando dolor a su hijo durante todos estos años, porque estaba allí quien lo puso. Porque Sofía supo cómo sacarlo. El miedo a perder a su hijo desde la muerte de su esposa resurgió con tanta fuerza que se ahogó. Ricardo se llevó la mano a la cabeza, frotándose con fuerza su mirada. Cinco vio a Sofía vacilante, confusa, dolorosa. Vidal inclinó la cabeza, su voz baja como para dar el golpe final. Señor Ricardo, la seguridad del joven amo debe ser la prioridad, no podemos arriesgarnos. Un respiro pasó. Ricardo tembló ligeramente y
Luego, en el pánico llevado al límite, llévensela. Su voz ya no era cortante como antes, su voz era ronca, ahogada como la de alguien que se acababa de apuñalar a sí mismo. Sin saber cómo sacar el cuchillo, dos guardaespaldas se acercaron, una mano agarró el brazo de Sofía, luego la segunda mano fue arrastrada hacia atrás, sus pies resbalando en el suelo. Por el pánico, esperen, señor Ricardo, por favor, déjeme explicarle, pero la frase se rompió en un grito de terror. Sofía era arrastrada, pero aún así intentó girar la cabeza para mirar a Mateo, y en ese instante la imagen de su hermano en la sala del hospital se disparó los ojos asustados al escuchar el sonido del carrito metálico, la pequeña mano tirando de la chaqueta de su hermana, suplicando en silencio el dolor de hace años. Resurgió apretando su corazón. Sofía no permitió que el pánico la consumiera. Mateo levantó la cabeza, aunque las lágrimas ya brotaban. Levantó la mano, dos dedos tocaron su muñeca, el gesto más pequeño que Mateo podía entender. Tranquilo, estoy bien, estoy aquí. Mateo lo vio, salió corriendo de los brazos de la enfermera, que lo sostenía, dando pasos tambaleantes hacia ella, tratando de alcanzar con su pequeña mano el aire entre ellos, o un pequeño sonido salió de su garganta, no una palabra completa, pero un llamado inconsciente buscando a la persona que lo había salvado. Ricardo escuchó ese sonido, se giró, su rostro se contrajo hasta que el contorno de sus ojos se enrojeció como si su corazón acabara de ser aplastado entre dos dolores, el de la duda y el de lo que el niño intentaba decir. Mateo, susurró Ricardo, pero no se atrevió a tocar a su hijo. Sofía se dio la vuelta, no por desprecio, sino porque temía que, con solo un segundo de vacilación, permitiría que su hijo cayera en peligro. Una vez más, Sofía fue sacada de la habitación. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe, el sonido resonando como el corte de la última cuerda de sujeción. La sala de seguridad estaba fría como el metal, silenciosa como si esperara que alguien decidiera su destino. Sofía fue empujada a la silla de hierro, sus muñecas ardían por la fuerza del agarre, el cristal esmerilado reflejaba la sombra de Vidal. Pasando su mirada, se deslizó hacia ella, lenta, fina, peligrosa, y una ligera sonrisa en la esquina de sus labios que no ocultaba su satisfacción. Sofía tembló, no por miedo, sino porque acababa de darse cuenta. Vidal la había querido fuera desde el principio, y esta noche acababa de hacer caer a Ricardo en su propia trampa. Instintivamente se llevó la mano al bolsillo, donde el alfiler de plata siempre estaba como un objeto de consuelo, pero el bolsillo estaba vacío. Sofía se quedó paralizada, su garganta se cerró, el alfiler, la única prueba de que no había lastimado a Mateo, había desaparecido. Un sollozo se escapó de su pecho vacío, colapso, había sido incriminada, y peor aún, Mateo ahora estaba solo en manos de personas que realmente no lo protegían. La sirena de una ambulancia resonó en el área de la hacienda, rasgando la noche tranquila. Ricardo abrazó fuertemente a Mateo, corriendo cerca de la camilla. Cada vez que la sirena ululaba, el niño se estremecía como si cada sonido fuera una aguja que se clavaba en su cabeza. Ricardo pensó que era por el shock causado por Sofía, y ese pensamiento hizo que su ira se encendiera tan fuerte que nubló cualquier sensación de culpa vaga que acababa de surgir. Necesitaba respuestas. Necesitaba al doctor Ibarra, necesitaba creer que Sofía era la culpable. El pasillo del hospital estaba helado como el corazón de las personas. La luz blanca hacía que el rostro de Mateo se viera más pálido. Ricardo llevó a su hijo a la sala de urgencias, tratando de tranquilizarlo. Todo estará bien, hijo, papá está aquí. Pero Mateo no respondió. Apretó el cuello de la camisa de su padre, sus uñas se hundieron en su piel. El doctor Ibarra entró con su rostro tranquilo y familiar. Ricardo, déjame ver al niño, pero justo cuando se acercaba, Mateo soltó un sollozo ahogado, luego gritó un grito sin palabras, mudo, pero de un dolor agudo. El niño escondió su rostro en el pecho de Ricardo, cubriéndose los oídos con ambas manos. Todo su cuerpo temblando, Ricardo se quedó atónito. Mateo nunca había reaccionado así, nunca, no con nadie, ni siquiera con Ibarra. Mateo, ¿qué te pasa? Esto médico, pero cuanto más escuchaba la explicación, más entraba en pánico. Mateo se retorcía, sacudía la cabeza con fuerza, sus pies pateaban salvajemente como si intentara huir de una pesadilla familiar. Ricardo miró a Ibarra por primera vez, la confusión apareció en sus ojos. Él nunca le ha tenido miedo así. La expresión de Ibarra se endureció ligeramente, luego respondió rápidamente: el niño acaba de sufrir un shock, no está estable emocionalmente, esto es normal. Pero un fragmento de memoria pasó por la mente de Ricardo. Una vez que fue al hospital, sin avisar, recordó a Mateo encogiéndose cuando Ibarra le tocó detrás de la oreja. Recordó el sonido tembloroso del niño que él había considerado mal humor. En ese momento pensó que su hijo solo era sensible, ahora nada parecía normal. Ricardo apretó suavemente el hombro de su hijo. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su corazón, débiles pero seguras. ¿Qué exactamente había en su oído? Su voz era grave, ya no confiaba completamente en el hombre frente a él. Ibarra respondió demasiado rápido: podría ser un insecto, un accidente, Yesa.
Camarera intentó sacarlo empeorando. Todo porque un objeto extraño existiría en el oído de mi hijo durante 10 años y nadie lo detectó. Ricardo preguntó muy lentamente. Nadie, respondió Ibarra. Intentó. Algunos cuerpos extraños son muy difíciles de ver en los exámenes de rutina. Exámenes de rutina. Ricardo lo interrumpió, sus ojos fríos como el hielo. Pago millones de euros para que mi hijo reciba atención especializada, no la rutina de la que habla. Ibarra tragó saliva. Ricardo se puso de pie, su voz resonando como una orden. Todos los expedientes llévenlos a la sala de reuniones. Ahora la sala de reuniones estaba fría, resonando con el zumbido del aire acondicionado. Mateo se había dormido agotado por el pánico. Ricardo le subió la manta y luego regresó a la mesala. Gruesa pila de expedientes, era pesada como una roca que abarcaba toda una década. Abrió página por página. Primera página, prueba de audición. Las puntuaciones eran idénticas a las de años anteriores. Segunda página, prueba de reflejo acústico, sin cambios. Tercera página, evaluación del lenguaje sin progreso, razón no responde al tratamiento. Página 4, página 5, todo era igual como fotocopias. Ricardo frunció el ceño, revisó año tras año. Cuanto más miraba, más sentía que algo estaba mal infiltrándose en su cerebro. Todos los gráficos eran copias, sin fluctuaciones, sin anomalías con el tiempo. No había registros de orejas inflamadas, no había notas sobre cuerpos extraños, no había nada. Cada año era igual. Ricardo miró a Ibarra. Ningún médico revisó con un otoscopio, nadie cuestionó esto. 10 años, solo copias y pegas. Vidal. Ibarra comenzó a sudar. Seguimos el protocolo. Ricardo y Vidal. Ricardo se sobresaltó. Vidal. Ibarra había metido la pata, se tragó el resto, pero era demasiado tarde. Ricardo con voz fría. ¿Qué tiene que ver Vidal en esto? Ibarra se quedó rígido como si alguien lo hubiera estrangulado. Ricardo continuó hojeando los expedientes. Finalmente se detuvo en una página delgada intercalada entre dos informes financieros. Una pequeña línea en cursivados: mantener el diagnóstico para sostener la financiación del fondo Lara Montalvo. Ricardo leyó una vez, no entendió, leyó una segunda vez, su corazón latió con fuerza. A la tercera se quedó helado. El Lara Montalvo, el nombre de su esposa. Él fundó esa organización benéfica. En su memoria, una fundación humanitaria se había convertido en la razón por la que su hijo fue mantenido con el mismo diagnóstico. Su cabeza zumbaba. Ricardo levantó la cabeza mirando directamente a Ibarra. Esta vez su mirada ya no era de dudas y no de comprensión. Cada pieza encajaba. Las veces que Ibarra evitaba las preguntas, las breves citas de seguimiento, los asentimientos, demasiado rápidos. Las veces que Vidal decía deje que el hospital se encargue. Vidal siempre aparecía en el momento justo. Ricardo siempre lo miraba con ojos de déjame manejarlo, siempre parecía demasiado cercano a Ibarra. Ricardo se detuvo. Una suposición aterradora se apoderó de él, se rió amargamente de sí mismo por pensarlo. Tan tarde bajó la voz Ibarra. La verdad. Ibarra rompió a llorar como alguien acorralado. La financiación del fondo es demasiado grande. La junta directiva quería mantener el diagnóstico para evitar perder los fondos. Vidal me presionó. Ricardo retrocedió un paso, su mano temblaba ligeramente. Ya no era por ira, sino porque su mundo de los últimos 10 años se había resquebrajado, abierto hasta el núcleo. Murmuró mi esposa confió en ustedes, yo confié en ustedes y ustedes me fallaron. Usaron su nombre para atar a mi hijo a 10 años de oscuridad. Levantó la cabeza, sus ojos como cuchillas cortando la oscuridad. Sofía, violó, que ustedes ocultaron y yo la culpé. Su corazón se apretó al recordar el rostro de Sofía cuando fue arrastrada, asustada, pero aún intentando hacer señas para tranquilizar a Mateo. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La verdad era clara, su hijo era una víctima, él era el padre ciego. Sofía era la única que sabía lo que estaba pasando y Vidal era la persona que estaba manipulando tanto al hospital como a la hacienda. Ricardo no necesitó pensar más, se dio la vuelta bruscamente, saliendo de la habitación como un torbellino, no para vengarse, no para llorar, sino para encontrar a Sofía, la persona a la que él había empujado a la trampa del propio Vidal. Ricardo se quedó inmóvil en medio de la sala de reuniones del hospital. Ibarra seguía acurrucado en la esquina, pero todos los sonidos parecieron desvanecerse. Solo quedaba el fuerte latido de su propio corazón, pesado, doloroso y lleno de indignación. Miró la pila de expedientes desordenados en el suelo. La pequeña línea cruel estaba justo al final del informe diagnóstico mantenido para continuar la aprobación de la financiación. Solo 6 palabras, pero para Ricardo derribaron 10 años de confianza, 10 años de espera, 10 años de dolor. Por un hijo que no podía pronunciar una palabra, sintió un nudo en la garganta y un dolor en un lugar más profundo, donde siempre había creído que era un padre lo suficientemente bueno. Ricardo apretó los dientes, sacó su teléfono. Cancelé toda mi agenda de hoy, nadie tiene permitido entrar a mi oficina. Luego, llamó al jefe de seguridad de la hacienda. Tan pronto como llegue a casa, quiero todas las grabaciones de las cámaras del pasillo y la
Sala de juegos de Mateo de las últimas 2 semanas. Cada minuto colgó antes de que la otra persona pudiera responder. La hacienda Montalvo. Esa noche estaba extrañamente fría. Ricardo entró con su propia llave, pero se sintió como si regresara a un lugar que conocía. No exactamente a su hogar. Cerró la puerta de su oficina, dejando solo la luz azul de la pantalla. Los videos comenzaron a reproducirse, silenciosos, honestos y dolorosos. Sofía apareció por primera vez en el video con el pelo recogido, sus ojos concentrados limpiando el polvo del cristal de la ventana. Nadie le prestaba atención, al igual que nadie le prestaba atención a Mateo, excepto ella. Mateo estaba sentado en la esquina de la sala de juegos, abrazando sus rodillas, la cabeza ligeramente inclinada, ambas manos agarrando firmemente el borde de su camisa. Sofía lo miró por un momento, luego levantó suavemente la mano, haciendo un pequeño gesto. Mateo levantó la vista vacilante, luego respondió con un gesto muy torpe, pero sincero. Ricardo se llevó la mano a la boca. Nunca había visto a su hijo comunicarse con nadie con tanta dulzura y mucho menos había pensado que entonces su hijo necesitaba a alguien más aparte de él. El video continuó. Sofía dobló un pájaro de papel y lo colocó en el suelo justo en la puerta de la habitación de Mateo. No llamó a la puerta, no esperó, simplemente se fue suavemente, como si temiera que el niño supiera quién lo enviaba, lo que le quitaría el significado al regalo. Mateo abrió la puerta, recogió el pájaro con ambas manos como si fuera un objeto precioso y luego lo escondió rápidamente. Al escuchar los pasos de alguien acercándose, Ricardo tragó saliva. Su hijo tenía que esconder incluso o pequeña alegría por miedo a quien, miedo a esta casa, o miedo a sí mismo. Avanzó rápidamente. La siguiente escena, Mateo se estremecía cada vez que Vidal pasaba. Mateo retrocedía un paso cuando Ibarra se inclinaba para tocar su oreja. Mateo esquivaba la mano de la enfermera como un pajarito asustado por un ruido fuerte, y Ricardo, el que estaba viendo todo, no sabía cuántas veces el niño había tenido que sentir miedo. Así apoyó la cabeza en la silla, sintiendo su corazón pesado como una piedra. Al llegar a la escena del video de esa noche, Ricardo se enderezó. Sofía se paró frente a la puerta de la sala de juegos vacilante, escuchando, luego empujó la puerta, se arrodilló junto a Mateo, sus ojos llenos de compasión, inclinó la cabeza del niño suavemente como si sostuviera un objeto precioso. Al ver algo en la oreja de Mateo, su rostro mostró un breve pánico, luego se convirtió en determinación. Cada movimiento suave, lento, pero sin ninguna intención de daño. Ricardo miró hasta que las palmas de sus manos estaban húmedas sin darse cuenta. El video terminó con Sofía siendo arrastrada por los guardias. Mateo intentó correr tras ella, su boca se abrió pero no pudo emitir sonido. El mundo se tambaleó ante los ojos de Ricardo, apoyó la cabeza en la mesa y por primera vez en muchos años él tembló. Esa noche Ricardo no durmió, fue a la habitación de su hijo y se sentó junto a la pequeña cama. Mateo estaba dormido por el agotamiento, su respiración era constante pero débil. Ricardo puso su mano sobre el cabello del niño lentamente, como si temiera tocar demasiado fuerte. Papá está aquí. Su voz era ronca y baja, apenas audible para él mismo. Lo siento por no haber visto tu dolor, lo siento por confiar en las personas equivocadas, lo siento por dejarte sufrir. Solo las palabras que nunca se habían pronunciado esa noche se desbordaron como agua. Se quedó despierto toda la noche mirando a su hijo acostado de lado, justo en la postura de un niño que quiere proteger su oído que nadie entiende, y en ese momento Ricardo entendió que al día siguiente todo tenía que cambiar, incluso si tenía que enfrentarse al mundo entero. A la mañana siguiente, la luz del sol débil se filtraba por las rendijas de las cortinas. Ricardo salió de la habitación de su hijo, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, su rostro cansado pero resuelto. No fue a la conferencia de prensa, fue a buscar a Vidal en la oficina. Vidal entró con una expresión mitad respetuosa, mitad arrogante, como todos los días, pero Ricardo era diferente, muy diferente. Lo miró directamente con una voz profunda, hasta el silencio. ¿Cuánto tiempo me ha estado mintiendo? Vidal parpadeó ligeramente, pero mantuvo su leve sonrisa. Siempre he cumplido con mi deber, señor, no se ande con rodeos. Ricardo lo interrumpió. Vi las cámaras. Todo un breve sobresalto cruzó los ojos de Vidal, sutil pero suficiente. Ricardo se acercó más. 10 años sin progreso para Mateo, 10 años con el mismo diagnóstico, palabra por palabra, 10 años en los que no permitió que ningún otro médico revisara a Vidal. Guardó silencio. Ricardo continuó, porque para que Vidal inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera llegado el momento de quitarse la máscara, porque usted me necesita. Su voz era tranquila hasta la frialdad. Cuando el joven Mateo estaba gravemente enfermo, cuando usted estaba preocupado, se debilitó, y cuando usted es débil, yo soy más fuerte. Ricardo se quedó paralizado. ¿Y Sofía?, preguntó. Vidal frunció los labios. Ella era una amenaza. Personas como ella, si no se eliminan, pronto harán que todo se derrumbe. Y en ese instante toda la verdadera cara de Vidal, todo lo que Ricardo no había visto, no había querido verse, hizo evidente. Ricardo se giró hacia
El guardia despójenlo de sus credenciales, quítenle las llaves, sáquenlo de la hacienda. Inmediatamente Vidal fue sujetado por ambos brazos antes de ser conducido. Miró hacia Sofía, que estaba en el umbral de la puerta, sus ojos cansados pero brillando con una tenaz fortaleza. Ricardo se acercó interponiéndose. Entre ellos no se le permite mirarla ni. Una vez más Vidal fue arrastrado en la habitación. Solo quedaron Ricardo y Sofía. Ella se quedó quieta agarrando fuertemente su delantal, su voz suave pero firme: solo quiero ir a ver a mi hermano, me está esperando. Ricardo la miró fijamente durante mucho tiempo. Sofía, su voz era ahogada pero cálida: no espero que me perdone, pero quiero empezar a corregir cada error. Sofía agachó la cabeza, sus ojos enrojecidos: no necesito que me pida perdón, solo que Mateo esté seguro, y yo todavía tengo que seguir trabajando para pagar los gastos médicos. Ricardo asintió por primera vez, humilde como un verdadero padre. Yo la llevaré afuera al sol de la mañana. Comenzaba a asomar tenue pero cálido. La hacienda Montalvo por primera vez en muchos años tenía luz. Entrando la grieta había aparecido y, a través de ella, la verdad comenzaba a encontrar su camino. Si fueras tú, ¿qué harías al ver a un niño tratando de aguantar en silencio el coche? Se detuvo frente a la sala de urgencias. Antes de que amaneciera completamente, sin que nadie se lo pidiera, dos guardias abrieron la puerta del coche muy lentamente, como si temieran asustar a Sofía. Ella bajó sus piernas, se sintieron débiles por una noche encerrada en una habitación fría que la había dejado exhausta. El viento de la mañana sopló por el pasillo del hospital, trayendo el olor familiar a desinfectante que la hizo ahogarse involuntariamente. Había regresado al lugar donde más la necesitaban, donde su hermano la estaba esperando, pero Sofía no entró de inmediato. Se quedó en medio del pasillo blanco y brillante, sus manos inconscientemente abrazando sus brazos. Cada anuncio por altavoz, cada paso de un médico ¿qué pasaba? La hacía estremecerse ligeramente. Una larga noche de humillación, encarcelamiento, ser tratada como una criminal, la había dejado sin la confianza suficiente para entrar directamente a la habitación como de costumbre. Tenía miedo de que su hermano pensara que ella se había ido, miedo de ver la decepción en sus ojos, pero miedo de que ella misma no tuviera la fuerza suficiente para mantenerse en pie. La luz que entraba por la puerta de cristal la obligó a cerrarlos ojos. Respiró hondo como si reuniera todo el coraje que le quedaba. Luego caminó. La habitación del paciente estaba al final del pasillo. Cuando su mano tocó el pomo de la puerta, tembló tanto que tuvo que detenerse un segundo. Empujó la puerta. El niño estaba sentado apoyado en la almohada, mirando fijamente por la ventana. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus mejillas regordetas y esos ojos que ella conocía bien desde los primeros días en que perdió la audición, ojos que siempre buscaban seguridad en un mundo ruidoso. Cuando la puerta se abrió, el niño se giró. Hermana, solo una palabra torpe pero completa y conmovedora. Sofía no escuchó el resto porque sus piernas la llevaron automáticamente hacia él. Se arrodilló rodeando su pequeño cuerpo con sus brazos. Su hermano rompió a llorar y ella sollozó, las lágrimas cayendo sobre su muñeca como gotas de liberación. Lo siento, llegué demasiado tarde, no importa, sabía que no me habías abandonado. Esa breve frase hizo que Sofía llorara más fuerte. El niño la apretó, como si temiera que ella desapareciera de Boy. Sofía solo pudo abrazarlo más fuerte, usando su calor para compensar toda la larga noche de espera. Ricardo estaba parado en la puerta, mitad adentro, mitad afuera, observando en silencio. Bajo la luz tenue del hospital vio algo que nunca había entendido sobre Sofía. Ella no era solo la salvadora de Mateo, ella era toda la familia de su hermano. Era el lugar donde el niño se aferraba en un mundo frío donde los adultos siempre olvidaban de que tenían miedo los niños. Ricardo sintió que su garganta se calentaba. Por primera vez entendió por qué Sofía se atrevió a enfrentar el dolor para ayudar a Mateo, porque había hecho lo mismo por su propio hermano innumerables veces. Un médico mayor se acercó a Ricardo y dijo en voz baja: esta niña ha cuidado sola a su hermano durante mucho tiempo, ha tenido 3 trabajos a la vez para pagar los gastos médicos. El niño es muy bueno, pero teme perder a su hermana. Ricardo apretó suavemente el puño, cada palabra golpeó su pecho. Durante todos esos años había usado dinero, poder, tratando de construir un mundo seguro para su hijo, pero permitió que otros lo huyeran y Sofía, una chica pobre, había protegido a quienes amaba con todo lo que tenía. Agachó la cabeza, sintiéndose pequeño por primera vez en su vida. Cuando Sofía soltó a su hermano accidentalmente, vio a Ricardo, todo su cuerpo se detuvo. El instinto la hizo levantarse de golpe, cubriendo a su hermano detrás de ella. Como el reflejo protector de tantos años viviendo en dificultades, Ricardo notó eso y se sintió herido. Se acercó sin prisa, sin presión, solo un hombre tratando de corregir sus errores. Sofía, su nombre sonó muy suave, como si viniera del fondo de su corazón. Sofía guardó silencio, mirando al suelo, sus manos apretadas porque aún recordaba muy claramente la humillación de anoche. Ricardo respiró hondo. Yo, Sofía, hijo, lo siento. Su voz era grave y
Sincera, nada parecida a una disculpa dicha. Por cortesía fui, ciego dejé que mi hijo sufriera, y permití que usted fuera incriminada. Sofía no dijo nada. Su hermano le tocó la mano como dándole valor. Ricardo vio la escena, y su corazón se encogió de nuevo. Sé que no puedo borrar lo que pasó. La miró a los ojos, sin evitarla, sin arrogancia, pero quiero empezar con lo correcto ahora mismo. Abrió su maletín de cuero, sacando un expediente con el logo de una fundación benéfica nueva. Sofía lo miró confundida. Ricardo explicó, su voz más firme: la Fundación Elara fue utilizada para atar a mi hijo durante años. Voy a reformarla por completo, aclararé todo, y para hacer eso necesito a la única persona que dirá la verdad. Sofía abrió mucho los ojos incrédula. Ricardo continuó: esta noche daré una conferencia de prensa, no para limpiar mi imagen, no para recuperar mi reputación. Hizo una pausa mirando a los dos niños, uno herido durante 10 años, el otro obligado a crecer demasiado pronto por la pobreza, sino para protegerlos. Sofía se quedó paralizada. Sus palabras hicieron que su corazón vacilara fuertemente. Ricardo bajó la voz: Sofía, quiero invitarla a usted y a su hermano a que me acompañen. No quiero que esté sola, y quiero que el mundo sepa. Usted fue quien salvó a Mateo. La habitación se quedó en silencio. Mateo soltó la mano de su hermana, se acercó para tomar la mano de su padre. Luego puso la mano de Sofía en la de Ricardo, un pequeño gesto pero que contenía la confianza infantil. El niño quería que ambos estuvieran del mismo lado. Sofía miró a los dos, sus ojos llorosos, apretó la mano de su hermano, y finalmente asintió: de acuerdo, iremos. Fuera de la ventana el cielo se estaba iluminando. Un nuevo día comenzaba por primera vez en muchos años, con esperanza en lugar de miedo. El cielo estaba oscuro, pesado, como si fuera a caer una gran lluvia, pero el exterior del centro de convenciones, el faro brillaba intensamente con focos y cientos de cámaras apuntando en la misma dirección. La conferencia de prensa fue anunciada de urgencia en solo unas horas, pero parecía que toda la ciudad estaba conteniendo la respiración. La puerta del coche se abrió. Ricardo bajó primero, llano con su habitual arrogancia, y no con una extraña calma, pesada con la verdad que estaba a punto de decir. Detrás de él, Sofía bajó con su hermano, y luego Mateo. El niño los tomó de la mano a ambos, la mano izquierda Sofía, la mano derecha a su padre. Esa imagen causó un murmullo entre la multitud, pero Sofía no prestó atención a las cámaras. Todavía está lidiando con la presión del largo día, con la sensación de haber estado encerrada, humillada, al borde de perder su trabajo. No estaba allí por honor, estaba allí porque Ricardo le había dicho: usted necesita ser la primera en escuchar la verdad, y porque Mateo quería que estuviera allí. Cuando entraron en la sala de conferencias, cientos de personas se pusieron de pie. Los reporteros acercaron los micrófonos al escenario. Las cámaras encendieron sus luces casi al mismo tiempo. Ricardo se colocó en el centro, apoyando ambas manos en el podio de madera, sus nudillos apretados como si intentara mantenerla calma. Gracias a todos por venir, comenzó su voz mucho más grave esta noche. No estoy aquí como un CEO, estoy aquí como un padre que ha fracasado. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Durante los últimos 10 años mi hijo Mateo fue diagnosticado con pérdida total de audición. Confié en los informes, confié en el hospital, hice todo excepto lo más importante. No miré a mi propio hijo. Se giró hacia Sofía. Ella lo hizo. Y una camarera con un sueldo inferior a mi cuenta de la cena vio lo que yo no vi. Sofía agachó la cabeza. Esas palabras no la enorgullecieron, sino que la entristecieron, porque eran la verdad. Ricardo continuó: y hago pública la evidencia de que la junta del Fondo Elara, incluidos el doctor Ibarra y el mayordomo Vidal, retuvo intencionalmente el diagnóstico para mantener el flujo de financiación. En la gran pantalla detrás se proyectaron fragmentos de video uno tras otro. Vidal bloqueando a otros médicos, Ibarra escribiendo el mismo informe. Durante 10 años una reunión del fondo discutiendo mantener el caso médico. La sala se agitó. Un reportero gritó: ¿cómo los manejará? Ricardo respondió sin dudar: he presentado una denuncia penal. Todos los activos relacionados con el fondo están congelados. Tendrán que asumir la responsabilidad ante la ley. Los murmullos se extendieron por toda la sala. Ricardo luego sacó un nuevo expediente de su maletín con un logo brillante: Fundación Elara reestructurada. Se giró hacia Sofía. Su mirada se suavizó. Sofía Beaumont, quiero invitarla a ser la supervisora de derechos humanos de la fundación. Usted será quien decida cómo protegeremos a los niños. De ahora en adelante los flashes estallaron continuamente. Los reporteros se agolparon. ¿Qué piensa de esta oferta? ¿Cambiará su vida? Sofía se quedó inmóvil, su corazón latía con fuerza, no por el honor sino porque el miedo regresaba. Miró a su hermano. La mirada del niño parecía decir: no les debes nada. Sofía respiró hondo, luego se acercó al podio tomando el micrófono. Su voz era suave pero firme: le agradezco por creer en la verdad, dijo mirando a Ricardo por un segundo, luego hacia toda la sala. Pero debo rechazar la oferta, dijo. Los reporteros se quedaron atónitos. Toda la sala se congeló. Ricardo abrió mucho los ojos, claramente sorprendido. Sofía continuó: no hice todo esto para
Obtener poder o fama lo hice por un niño que sufría y que nadie se detuvo a mirarlo, hice por mi hermano que también fue olvidado y lo hice por ti porque no quiero que nadie tenga que vivir en silencio como ellos. Se giró para mirar a Mateo el niño. Inclinaba la cabeza siguiendo cada movimiento. De sus labios sus ojos brillantes con absoluta confianza. Siempre estaré al lado de Mateo, pero esta posición debe ser para personas con experiencia y responsabilidad, no para mí. Un silencio llenó la sala. Un silencio hermoso lleno de humanidad. Ricardo inclinó la cabeza tan profundamente que todos en la sala se dieron cuenta de que ya no era solo gratitud, era respeto. Habló en voz baja al micrófono, su voz ronca: Sofía, gracias, desde el fondo de mi corazón. Mateo se acercó, tomó su mano y susurró, aunque el sonido todavía era tan delgado como el viento: Sofía, no te vayas. Sofía abrazó al niño y dijo: no me iré a ninguna parte, dijo su voz temblorosa, pero segura. Solo rechace un puesto, no te rechacé a ti. La multitud pareció suspirar y los aplausos comenzaron lentos, luego más fuertes, y finalmente estallaron en una tormenta de sonido. Ese día la persona correcta recibió el respeto que merecía, y la verdad salió a la luz no por el poder sino por la bondad de alguien que no tenía nada en sus manos. La conferencia de prensa terminó en una tormenta mediática, pero cuando el coche llevó a Sofía y a su hermano lejos del centro, el faro, el mundo se volvió extrañamente tranquilo. Mateo se durmió sobre su hombro todavía, agarrando su mengue como si temiera perder su único apoyo. Sofía acarició el cabello del niño, su corazón más ligero, a pesar de sus ojos cansados. Había rechazado el puesto que cientos de personas soñaban, había elegido lo que era correcto para ella y pensó que todo terminaría allí, pero la historia no había terminado en absoluto. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, un subnegro brillante apareció frente a su viejo apartamento sin bocina, sin ruido, simplemente se estacionó silenciosamente frente a la entrada, como si perteneciera a un mundo completamente diferente al de ese vecindario. Ricardo bajó del coche sin traje, sin guardaespaldas, sin cámaras, solo un hombre con los ojos todavía hundidos por no dormir en toda la noche. Sofía abrió la puerta atónita. Señor, ¿qué hace aquí? Ricardo se ahogó por un segundo antes de hablar. Vengo a pedir perdón. De la manera más sincera. Ella guardó silencio, pero no se apartó ni lo invitó a entrar. Ricardo continuó lenta y sinceramente: usted salvó a mi hijo, yo la humillé, yo la enterré y permití que otros me manipularan. Inclinó la cabeza, esta vez más profundamente que anoche. Me llevará mucho tiempo perdonarme a mí mismo, pero lo primero que quiero hacer es enmendar mis errores con acciones, no con palabras. Sofía lo miró fijamente durante mucho tiempo. En sus ojos ya no estaba la arrogancia de Ricardo Montalvo, el ciego millonario, sino solo la sinceridad de un padre que intentaba encontrarse a sí mismo. Ricardo levantó la vista. Quiero invitarlos a usted y a su hermano a mi casa. Sofía se sobresaltó. No, yo, no puedo ser una empleada de alto nivel, ni una portavoz. Ricardo negó con la cabeza. Nada de eso, un respiro, regresará como ama de llaves principal. Sofía abrió mucho los ojos. Ama de llaves, yo, exacto. Ricardo la miró directamente. En cuanto a la experiencia, Vidal me dio una lección costosa. El título no crea la calidad. En cuanto al corazón, Mateo solo recibe señales de usted. Hizo una pausa. Y en cuanto a mí, quiero convertir esa casa en un lugar seguro para los dos niños. No puedo hacerlo solo. Sofía bajó la mirada. Aún no había respondido. En su lugar, se giró hacia la habitación donde su hermano estaba durmiendo. El niño dormía profundamente. Después de largos días de pruebas médicas, su pequeño rostro delgado lo decía todo. Necesitaba un lugar mejor, más seguro, más limpio que ese apartamento temporal. Ricardo habló en voz baja, como si entendiera sus pensamientos. No le pido perdón, solo pido una oportunidad para hacer lo correcto. Por primera vez en meses, Sofía no sintió una carga sino una salida. Respiro hondo. De acuerdo, dijo suavemente, pero regreso por Mateo, no por usted. Ricardo sonrió una sonrisa suave, pero sincera. Lo entiendo. Los días siguientes, la hacienda, que antes era fría, cambió. Sofía se instaló en la habitación contigua a la de Mateo y la de su hermano Leo. Revisó cada rincón, cada cocina, cada pasillo. Que Vidal había controlado todo. Lo tóxico había sido eliminado hoy. Mateo la seguía constantemente, siempre buscando su mano, siempre queriendo señalar cada objeto para practicar la pronunciación con sonidos pequeños distorsionados, pero llenos de determinación. Sofía, hermano. Escuchar. El niño estaba reaprendiendo el mundo a la velocidad de los niños afortunados, con la única diferencia de que, por primera vez en su vida, tenía a alguien en quien confiar. Ricardo también cambió. Ya no era solo un padre que observaba. Desde lejos se sentó a aprender lenguaje de señas con su hijo. Llegó a Mateo a terapia con Sofía. Escuchaba más, hablaba menos, y cuando hablaba siempre miraba directamente a los dos niños. Una tarde de sol tenue, mientras Sofía limpiaba las ventanas del pasillo, Ricardo se acercó y se paró junto a ella. Su voz era baja y tranquila. Hace mucho tiempo que no hay risas en esta casa. Sofía no dijo nada. Miró a Mateo empujando un coche de juguete con su
Hermano, ambos riendo, chocando un con el otro, despreocupados. Como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Ricardo continuó: no sé a dónde irá la vida, pero si algún día siente que hay algún daño que le causé que no he compensado, solo dígamelo, lo arreglaré. Esa promesa no era una declaración de amor, no. Era una promesa romántica, era solo el compromiso de un hombre que una vez lo había perdido todo y estaba tratando de reconstruir ladrillo a ladrillo. Sofía lo miró por primera vez, sin ver a un millonario poderoso, sino a un padre aprendiendo a empezar de nuevo. Ella respondió suavemente: entonces empiece hoy, pero con las cosas más pequeñas. Ricardo asintió. Entonces la primera cosa pequeña, dijo inclinándose ligeramente a su altura, es que quiero preguntarle su opinión sobre la cena. Mateo dice que su sopa es mejor que la de cualquier chef que he contratado. Sofía se echó a reír, una risa genuina, sin defensas, sin dolor. De acuerdo, pero no se acostumbre o no volveré a cocinar entonces. Me acostumbraré lentamente, dijo Ricardo, más suave que nunca. Y así en la hacienda, que una vez fue sofocante, llena de secretos, llena de llantos silenciosos, ahora resonaba el tintineo de los platos, los pasos rápidos de dos niños y la suave risa de dos adultos aprendiendo a perdonar a los demás y a sí mismos. No fue un final de cuento de hadas, no, fue una declaración de amor impulsiva, solo una familia comenzando a formarse a partir de heridas que alguna vez pensaron que nunca sanarían. Y a veces ese es el final más hermoso que la vida puede ofrecer. La música de piano que resonaba en la hacienda Montalbono solo marcó el renacimiento de un niño, sino también una marcha triunfal para el despertar de corazones dormidos. La historia de Sofía, Ricardo y Mateo llega a su fin, pero su eco seguramente permanecerá en cada uno de nosotros a través de la imagen de Sofía, una chica pequeña que se atrevió a levantarse contra todo un sistema de poder. Nos damos cuenta de la lección más profunda: el valor de una persona no reside en el uniforme que viste, el dinero que posee, sino en su capacidad de empatía y compasión. Pero a veces la única persona que escucha el grito silencioso de ayuda es aquella a la que el mundo ignora. Y Ricardo, de un padre perdido en la arrogancia, nos enseñó que nunca es demasiado tarde para enmendar un error, siempre y cuando tengamos el coraje de bajar nuestro ego y escuchar con el corazón en lugar de con oídos llenos de prejuicios. Queridos amigos, la vida allá afuera es tan ruidosa y apresurada como esa fiesta nocturna en medio de nuestras preocupaciones y prisas. ¿Hay alguna vez que pasemos Celanzo, Hashia, El Cielo, Azul, Lavando, Ayuna, Nueva, Familia, Anobo, Comienzo, Acorazones, Completamente, Curados, Hasta donde crees que se desoralera Larandro, y Lucia dispused este viadro, y Lucia dispused este viage. Es el comienzo de una historia de amor. El motor reacción, rugio con fuerza, pagando la espalda, de todos los suaves acentos, de cuero. El Gulfstream rasgó la capa baja de nubes, diando a tres la neblina contamina de la Ciudad de México. Para ascender, hacia el infinito, cielo azul, la brillante luz del sol inundó la cabina del avión, tinino todo de oro. Lucia apoyó la frente en la fría ventana. Miró hacia abajo la gigante skated, donde una vez luchó da para ganas la vida, donde fue despreciada, humillada. Ahora era tampa juega como un modelo de juguete. Las estricas cales, los ostentosos restaurantes, e incluso aquella fatídica noche de lluvia, te dulce aliaba, poco a poco. Inconscientemente se lavó la mano anillo de plata, liso de su dado. Seguía ali, frío, pero firme. En quepienses. Pregonto lavaste Alejandro a su lado, rompiendo su ensimis. Aminta se había desabrocado el cinturón de seguridad, con dos vasos de zumo, de naranja frío, en la mano. Lucia se giró tomando el vaso de agua. Estaba pensando en el vaso de agua, respondió honestamente, con la mirada perdida. El vaso de agua en el restaurante esa noche solo valía unos pocos pesos, pero me compró toda esta vida. Alejandro se sentó en el asiento de enfrente, mirando a la joven con una mirada profunda. No fue el vaso de agua, Lucia negó suavemente,
con la cabeza. Few, una elección. Elegist estar del lado de la gente cuando todos los demás eligieron estar del lado donero. El precio de la bondad veces muy caro en momento, pero el interés que genera easy infinito. Seguro para mirar a su madre, a Dona Maria, que dormitaban juntas en la otra fila de asientos, pacíficas y serenas. Salvaste a mi madre de la humillación, me salvaste de la ceguera, white salvaste a ti misma de la desesperación. Hizo, no hizo, en milagro, hizo la ley del karma. Lucia sonrió. Su sonrisa era radiante bajo el sol, sin rostro de oscuridad, del pasado. Why ahora pregunto, ¿a dónde vamos? ¿Al lugar donde reconstruimos todo? Alejandro levantó su vaso tocando suavemente el sayo. No solo construimos restaurantes, construimos una cultura donde nadie se juzgado por la ropa que leva. Donde un vaso de agua pura se sirve con el mismo respeto que una copa de vino de $1000. Por la amabilidad. Dio Luche, por la amabilidad, respondió Alejandro. Bebieron hasta el fondo. El avión se deslizó suavemente sobre un mar de nubes blancas dirigiéndose a región horizontal brillante. Un nuevo viaje había comenzado, construido sobre el fundamento más sólido de la humanidad, la compasión. La historia de Lucia y Alejandro termina aquí, pero su mensaje sigue resonando. En un mundo a veces demasiado apresurado y frío es facildo jars lever por reglas rígidos, cigars por el brillo exterior como Ricardo o ser indiferente por la prisa como Alejandro al principio. Es fácil juzgar un libro solo por su portada o una persona solo por su viejo abrigo. Pero como ves un pequeño acto de bondad, solo un vaso de agua, un apretón menos. Una voz que defiende los vulnerables, puede crear ondas que cambian todo un océano de destinos. La bondad no necesita estatus para brillar. La dignidad es la joya más preciosa que el dinero no puede comprar. Lucia no sabía que la anciana, ella que ayudara la madre de un milenario. Ella la ayudó porque era un ser humano, y eso es lo que hizo grande su a quien. Y tú, si mañana te encuentras con una dona, Elena Acara, en un rincón oscuro de la vida, o alguien a quien el mundo la ha dado la espalda, che elegirás hacer. Pasarás en silencio como esos elegantes comensales. O te levantarás con valentia, extenderás la mano como Lucia, dirás, puedo ayudarte. Reflexiona sobre ello, por quien sabe, la persona, a la que ayudes, hoy podría ser la que cambie tu vida mañana. Si esta historia te ha conmovido, deja un comentario con el hijo la bondad. A continuación, no olvides dar me gusta y compartir este video para difundir el color de la humanidad a mis personas. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.